Soy Adolfo Alvarado Belloso, otra vez en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza con función de tarea universitaria de extensión de la Universidad Nacional de Rosario. Un amigo de la maestría, un hombre preocupado por el quehacer tribunalillo desde hace muchos años, con extensa labor gremial, es mi invitado de hoy. Hablo de Norberto Crola, martillero público, corredor inmobiliario en el Foro de la Ciudad de Santa Fe, antiguo hombre de derecho, muy preocupado por las cosas que nos pasan y que nos pasaron, y sobre todo nos seguirán pasando. Yo he notado en los últimos años una ausencia casi total de remates públicos, de remates judiciales. Yo recuerdo hace, no sé, 5 años, tomar el diario La Capital, la sección de remate, y había un remate tras otro, de los cuales todos se podían ser judiciales, de bienes inmuebles y sobre todo de bienes muebles. En mi época de juez de paz de los años 60, era muy común el remate del televisor, de la sala, de las cosas que no, de uso diario o que no eran la esencia misma de la vida. En ese momento los bienes necesarios, más allá de la cama, los utensilios del buen vivir, habló de la estufa, de la cocina, de la calefacción, de la televisión, del aire acondicionado, para decir si eran o no rematables. Cosa que fue posible porque se remataban, por supuesto. Los años hicieron que desapareciera, de hecho, por la inflación, tan perversa que nos persigue la ejecución prebendaria, porque no hubo más, desapareció la ejecución hipotecaria, porque no hay hipotecas. Desapareció el crédito pequeño de las casas que venden artefactos eléctricos, la heladera, la cocina, y esas cosas van a juicio, pero ya no salen a remate las sentencias. Primero porque hubo una decisión de la justicia provincial, del poder político, de que no hubiera porque está prohibida la actividad. Eso hizo que paralelamente la profesión primero de rematador, que no era una profesión, era un funcionario, un comerciante más. El viejo Código de Comercio hablaba del factotum, del gerente, del rematador. Y el rematador en los años 60, 50, calculo, entre los 50 y los 60 del siglo pasado, estoy hablando de 70 atrás, fue orientada para trabajar dentro de los tribunales, y el rematador se convirtió, mutatis mutandis, en un martillero público. Para lo cual, en ese entonces, Crola se recordará de esto, se rendió un examen importante ante la sala segunda, al menos de la Cámara Civil de Rosario, y habría sido una cosa parecida a la de Santa Fe, que eran quienes habilitaban el ejercicio del remate en la actividad judicial, ¿no? Se empezó a hablar de subasta, debajo del asta, debajo de la bandera. Y entonces se convirtieron los martilleros, en los rematadores, en subastadores o martilleros públicos. Yo recuerdo hombres de leyenda en la actividad de la cual estoy charlando en este momento. En Rosario me acuerdo perfectamente de Guillermo Ortiz de Guinea, un gran señor que presidió muchos años la entonces Asociación de Martilleros de Rosario, que fue la primera entidad que los nucleó, donde estaba Ferreira, Enrique Greppi, Artemio Aguiar, Marcelo Poliotti, había gente de una dignidad consular dentro de esa asociación. Y de allí, cuando llegó el momento de la colegiación, salió el Colegio de Martilleros,
y hasta sus últimos momentos en Rosario lo presidió mi amigo Artemio Aguiar. Siempre funcionó bien. Estuvo en Rosario asesorado por un notable abogado, lo de Hugo Colarte, y tuvo que sufrir los embates de un gobierno socialista que, contra las normas de la Constitución, en forma completamente ilegítima, me parece a mí, generó una actividad que excluyó al rematador público, al martillero, en la actividad inmobiliaria, y se creó el colegio, la carrera de corredor inmobiliario, contra la cual me tocó actuar profesionalmente. Yo lo conocí a mi invitado de hoy, Norberto Prola, que vino desde Santa Fe junto con Marciano Bertuzzo, otro prócer del martillo santafesino. Tuvimos largas conversaciones en muchas tardes en mi estudio, con Artemio Aguiar, con Hugo Colarte. Y en esas conversaciones, que hablar de la legitimidad, de la constitucionalidad, de la oportunidad, de la politicidad, de la generación de la actividad del corredor, yo descubrí un hombre en Crola, informado, sabedor de lo que decía, prudente, nunca lo vi excederse en un comentario, y además con una puntualidad, una puntillosidad, diría, legal y académica que era maravillosa. Él y Artemio Aguiar. A los dos los quiero invitar para hacer una charla acá. El primero que me contestó fue Crola, un soldado dispuesto para conversar de su profesión y de abogar en pro de su mejora. Y hoy lo tengo acá delante mío, un notable profesional santafesino, luchador, y quiero conversar varias cosas con él. Quiero conversar primero el porqué de la desaparición de los remates. Segundo, en esta época de pandemia totalmente desaparecido, si ha sido posible, por ejemplo, esto que estamos haciendo por la vía del Zoom, hacer un remate donde se acerca al comprador cuasi presencialmente. El martillero le ve la cara a la persona que está comprando, y no como se utiliza últimamente en los pocos remates judiciales que existen. Además, quiero preguntarle sobre la injerencia notable que tienen los jueces y los secretarios en el momento de remate, y para autorizar la bajada del martillo, sobre todo cuando es una incumbencia propia del martillero, que responde civil, administrativa y penalmente por los problemas que puede hacer de la profesión. Me parece importante en este ciclo de temas procesales hablar de una actividad para procesar, que es la actividad del remate, la actividad de la ejecución. Lo primero que le tengo que agradecer sus palabras, creo que se excede. Soy realmente un profesional, nada más, un profesional que siempre que he realizado, lo he realizado en función de, y he hablado en función de conocer la cosa, sino directamente para qué hablar. La situación que nos encontramos profesionalmente, también le tengo que aclarar que yo no soy corredor inmobiliario. Yo soy martillero y corredor público. Es decir, es lo que la ley 2266
a través de sus reformas, ha dispuesto como profesional a través de lo que en un momento fue dentro del código y hoy está en la ley especial 20266, texto ordenado. Los títulos, en su gran mayoría, son de martillero y corredor público. Pero ya sabemos, y luego vamos a hablar un poquito sobre el tema de la educación y a su vez de lo que hoy tenemos. No, pero ahora con esa aclaración suya, escúcheme, con esa aclaración suya, yo no estoy al tanto del tenor de las leyes, no los tengo en la cabeza y escúcheme usted por eso. A ver, cuando se generó el colegio de corredores inmobiliarios, se los quiso absorber a los entonces martilleros y eso no ocurrió, porque se los toleró que siguieran trabajando como corredores, siendo martilleros. No, desgraciadamente a último momento, que fue por lo cual nosotros hicimos luego todo el recurso, se nos modificó por un artículo, el artículo 57 de la ley 13154, los artículos 46 y 45 y 46, en los cuales nos obligaba a que si nosotros quisiéramos ejercer el corretaje inmobiliario, teníamos que ir a inscribirnos a el colegio de los corredores inmobiliarios. Algo que, bueno, es largo, creo de que daría para otro tipo de charla, y creo que ahora lo que tendríamos que un poco abocarnos es a lo que usted me ha preguntado. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que ha sucedido es algo muy simple. Desgraciadamente se ha estado transgiversando y desgraciadamente cada juez y cada secretario pareciera tener un librito especial para llevar el procedimiento y el proceso en cada uno de los juzgados. Y lo que hemos visto en los últimos años es de que como primer tema, los juzgados de circuito casi hoy no rematan, porque el costo de llevar adelante una subasta es muy alto y por lo tanto rematar un televisor o rematarle algún otro bien, porque la mayoría de los bienes que están en la casa hoy están protegidos, es decir, ha llevado a que o se le embarga un inmueble o un auto o un vehículo, pero es decir, aquel viejo subasta que nosotros veíamos en los juzgados de paz, eso hoy directamente no ha prosperado, al contrario, ha desaparecido. Y por un problema de costo, dice usted. Sí, el costo operativo. Un problema de costo, es muy oneroso. Es oneroso porque el problema es de que si se está discutiendo el pago de una factura, por ejemplo, tiene que ser significativo ese monto, porque si no, es decir, entre los honorarios del abogado, los gastos causídicos que lleva adelante el juicio y todo lo demás, son mayores de lo que por ahí es el bien embargado. Entonces, es decir, no resulta tampoco para el actor tener que adelantar dinero para algo que luego tampoco lo va a recuperar con la subasta. Esos son uno de los primeros temas que ha llevado. Otro de los temas que también ha llevado son el tema de la mala utilización en la ejecución de sentencias a través de licitación, concurso de sobre, es decir, propuestas que se hacen ante el juzgado, cuando realmente lo que se tiene que hacer es un
una subasta con toda la implementación como corresponde. Eso también ha desvirtuado. Cuénteme, a ver, deténgase, para que nos esté escuchando y no entienda mucho lo que decimos. El abogado que lleva adelante el cobro tiene un privilegio especial sobre el producido de la venta. Claro. De la misma forma el martillero, que es el que hace que remata esto, ¿no? Por tanto, la sumatoria del honorario del abogado, el martillero viene aparte, el abogado, los importes de las cajas a los cuales tiene que pagar Tributar. el comprador, etcétera, tributar. Y además los gastos de crédito pueden ser superiores, en definitiva, al monto que se obtenga, por ejemplo, en el evento de unas 200 cuotas, no sé cuánto últimamente. Es una explicación razonable porque ha desaparecido la subasta del pequeño bien mueble. Eso lo acepto y lo tengo en cuenta. Lo que no sé es cuándo apareció esto de los sobres y de las propuestas. ¿A quién se le ocurrió? Bueno, ¿Cuándo apareció esto? Bueno, eso fue, decir, en Rosario es común que los juzgados, por el tema de la aparición de las ligas, entonces han empezado a utilizar ese tipo de metodología. Explíqueme qué es una liga. Explíqueme qué es una liga. Bueno, una liga es un grupo de personas que vienen a quererse favorecer de una subasta, entonces lo que se ponen a entorpecer el acto y a, entre comillas, a correr a futuros y potables compradores para poder quedarse ellos con el bien y luego ni bien terminado el acto, hasta lo entran a revolear, como se dice comúnmente, es decir, el bien adquirido y se lo venden con una diferencia a aquel que lo estaba por comprar y todo lo demás. Es decir, son actos, por eso hoy las subastas se filman para poder ver cómo actúan los diferentes oferentes. Pero, lógicamente, hoy nos encontramos con una situación muy particular que es el tema de la pandemia. Aparte, es decir, veamos lo que ha hecho a nivel nacional la Corte, a donde le sacó a la Corporación de Martilleros de Buenos Aires e hizo una oficina de subasta, donde la maneja directamente la Corte Suprema de la Nación. Donde, es decir, de esa forma también buscaron de cambiar el sistema de cómo se hacían las subastas. Veamos cómo ha pasado en la provincia de Buenos Aires, donde las subastas se hacen de forma, no es electrónica, es una forma como, es decir, un sistema que es a través de, como en algún momento se implementó por página web, donde usted entra, hace una oferta, esa oferta es recibida, tiene una prórroga, es decir, si la última oferta fue hecha dentro de los últimos 5 minutos, se prorroga por un cierto tiempo. Es decir, lo mismo está pasando en la provincia de Córdoba. Es decir, se han estado desvirtuando lo que es el acto de subasta, lo que es el ejercicio y lo que es el verdadero trabajo del profesional que está al frente. Una cosa que podría llegar a mejorar todo esto de lo que hoy estamos viviendo es el efecto que ha provocado la pandemia. La pandemia ha abierto, es decir, una situación que pensarlo hace un año atrás era imposible. Por ejemplo, el tema del Zoom. Es decir, el tema de la utilización a través de video, de la participación de muchas personas, en lo cual ya hoy se está utilizando a nivel particular y alguna en la provincia de Entre Ríos se hizo una experiencia en la cual se remató a través de Zoom. Es decir, se arma todo un protocolo, se arma una sala especial
es decir, virtual, y donde usted tiene que previamente inscribirse para participar de dicha subasta. Es decir, en vez en la provincia de Santa Fe, hoy por hoy, no hay ninguna perspectiva de todo esto. Lo único como máximo que se tiene es de que las subastas se hacen presenciales, con distanciamiento, filmadas, sí, pero no con la posibilidad de que realmente aprovechemos todas las herramientas que hoy este sistema nuevo, que es la posibilidad de tener la presenciabilidad a distancia a través del video online, es decir, nos permite, porque hoy hay muchas plataformas, pero esto es algo que tiene que salir, por un lado, propuesta de parte de los colegios y también que la Corte busque de ayornarse en todo esto. Porque esto es lo fundamental, porque, es decir, hoy se hacen muchos procesos dentro de los diferentes, diferentes expedientes con presenciabilidad, a través de video. Es decir, se hacen audiencias, se hacen diferentes actos procesales. Ahora, esto que sería algo muy interesante de poder decir, esto nos quita de que mañana, si la normalidad, entre comillas, se podría dar, se puede volver a lo presencial, pero también tener una herramienta más, a donde realmente sea el actor, el profesional que ha sido designado para llevar la liquidación o la subasta. Corola, usted está llevando el tema, la conversación a un tema importante. Yo quiero recordar que conforme la ley procesal vigente, el remate debe hacerse en el lugar donde se encuentran los bienes. Por tanto, una casa, en la casa. Un televisor, en el lugar donde el televisor se encuentra. Eso es de la mayor importancia y rige desde el año de 1880. Desde entonces yo tengo esa norma vigente en la provincia de Santa Fe, porque lo que interesa es que el comprador vea in situ lo que se va a comprar, que esté mirando la cosa y que la puja se dé delante de los bienes, por supuesto. En los años 70, Crolla, yo no sé si usted tiene conocimiento, recuerdo de esto, se hizo un poco de remates judiciales sobre bienes inmuebles usurpados. Eso es muy importante a los funcionarios que querían rematar. Los amenazaban, mostraban armas, etc. Y un día, un remate que se llevó a cabo por instancias del entonces juez de paz de letrado de la segunda sección, que era un amigo mío, la secretaria del juzgado de apellido Verensis concurrió y cuando estaba por empezar el acto, alguien de la casa le tiró una lata de queroseno encima y le tiraron un encendedor y la chica se prendió fuego. Por supuesto, eso no pasó mayores porque la tiraron al piso, le apagaron las llamas, pero por supuesto el acto se suspendió. Y ya nadie quiso ir de los secretarios judiciales a presidir un acto donde podían terminar quemados vivos por estas locuras que hacían las personas. Entonces, en lugar de que la justicia y la policía actuara contra el agresor, se suspendió el remate in situ. Y entonces empezamos a hacer los remates en los tribunales, en la puerta del tribunal. Eso generó, usted lo recordará, que en la puerta de un juzgado cualquiera, donde estaban las mesas de entradas y pidiendo a la gente los expedientes y las audiencias dando vueltas, hubo un criterio de compradores. 10, 12, 15, 50 compradores y un martillero que vociferaba. Y eso molestó, por supuesto, a las autoridades del caso. Y en Rosario, los miembros de la entonces Corte decidieron que eso no se hacía más en la puerta del tribunal, como se seguía, o se siguió haciendo muchos años en la puerta de los tribunales de campaña, te recordarás, en las ciudades de Olivero, Maciel,
Se siguen Entonces se haciendo. hizo un lugar en el tribunal. Claro, y ya la cosa es distinta, porque no está en el lugar del tema, porque de eso se adueñan las ligas de compradores, le hacen un borde para que la gente no pueda entrar. Todo esto vino a prostituir el sistema. Es decir, lo que se buscó como respuesta a la agresión fue una idiotez, fue ilegítima, se incumplió la ley, se incumplió lo que se necesitaba y conspiró largamente contra el resultado de la subasta. Una cosa es la subasta en el Banco Municipal de Préstamo de la Ciudad de Buenos Aires, donde hay todo un salón para que la gente venga y tiene una exposición de un mes, y otra cosa es una sala en un subterráneo del tribunal donde hay 10 personas, nadie sabe las cosas que pueden ocurrir allí, ¿no? Y empezamos entonces a hacer esta parodia de subasta, parodia, en lugares que no son los adecuados, y la gente no ve lo que está, no ve sobre todo lo que están los vecinos, porque es muy importante que el vecino de frente que está vendiendo la casa de ese lado, ¿no? En el momento de la subasta, ¿no? Con un cartel que después se olvidan, lo quitan, lo modifican, etc. Todo eso conspiró contra la subasta, y esto es uno de los motivos por los cuales estoy charlando con usted hoy. Hemos degenerado todo el acto, lo hemos quitado del lugar. Los funcionarios ya no están presentes porque no quieren cuidar su salud. Toman injerencia y lo autorizan a usted a bajar el martillo. A tal punto No, que no, están corriente secretario, ¿puedo bajar el martillo? no. Se han convertido los secretarios, que son los fedatarios del acto, en los dueños del acto, es decir, en el martillero, es decir, se baja o no baja el martillo. Y con Sí, jueces apañaron todas estas cosas, ¿no? sí, justamente. Y de hecho suspendimos todo. O sea, a mí me parece muy buena esta idea del Zoom. Yo quiero contarles que el otro día vi un enjuiciamiento, un juicio, en una provincia del sur argentina donde los jueces en sus casas, el imputado en el penal y los estaban detenidos preventivamente, el abogado en su casa, fijaron la suya, una condena de 12 años de prisión, y yo me mostré muy contrito en esa situación, porque no creo que el juicio penal por Zoom sea el juicio penal que requiere la Constitución Nacional, ¿no es cierto? Por muchas razones que las expuse en su momento. Pero sí veo prudente, sí veo bien, este sistema, con una adecuada publicidad, puede funcionar de verdad, porque el martillo tiene a la vista a todos los territorios, les ve la cara. Le ve el acto de hacer la seña de subir la puja, cosa que muchas veces no se puede ver en esas aglomeraciones de las cosas. O sea, habría que pensar esto mucho y hacer algún lobby necesario para que usted pueda hacerlo, para que empecemos a hacer la subasta por Zoom. Más allá de la Yo creo que pandemia, lo más porque esto va a seguir conveniente. un tiempo más, pero va a seguir mucho más. Esto vino para quedarse, Crola. Nunca más nos No, vamos a por ir. supuesto. Esto es muy cómodo para todos. Usted está en su casa, yo en la mía, y estamos charlando con 300 minutos de distancia, ¿no es cierto? No, no, y aparte, doctor, hay que tener algo en cuenta. De que la secretaria y el martillero hoy tienen un lugar, ¿por qué? Porque las actuales subastas o hasta antes de la pandemia se hacían en salas que se habían preparado por los colegios, o por ejemplo el centro de martilleros y corredores de Rosario, donde se hacían las judiciales y es decir, y las especiales o las federales se hacían en el propio Colegio Rosario. En Santa Fe se hacían en el anexo que usted ha conocido y ha visitado, es decir, sala especial. Es decir, hoy el tema se puede ayornar y se puede establecer que el martillero y la secretaria pueden estar en el mismo recinto, pero lo que sí puede, es decir, el resto a través de un Zoom en el cual tiene un sistema que habilita la postura, que el que hace la postura se lo ve. Es como el caso
hoy de decir el Congreso. En el Congreso se los ve, se los tiene, todo lo demás. Lo que hay que tener es darle una buena conexión, que eso no creo que sea un inconveniente para la justicia, que a su vez eso también lo puede estar viendo en directo el propio juez. Es decir, que hoy el juez no tiene la posibilidad de ver, pero a través de esta nueva modalidad podría hasta tener la posibilidad el juez de estar y sí que pudiera intervenir y todo lo demás. Presidir el acto. Él podría poder hacerlo y resolver las cuestiones de inmediato. Justamente. Justamente. Y no es una cosa costosa. Podríamos haberla visto como costosa hace un año atrás, pero hoy, es decir, con el avance que se ha dado en el tema de la comunicación online, realmente no es un costo significativo. Es decir, como hoy la justicia otorga la posibilidad de tener audiencia a distancia y la preside el juez o el secretario, de la misma forma se pueden hacer, es decir, la ejecución de sentencia en el caso de la subasta. Y con esto también le sacamos toda posibilidad de que haya algún tipo de intervención por estos señores de la Liga. Al contrario, le estamos dando mayor transparencia, porque a su vez todo esto se graba, es decir, que no es un tema que, es decir, de que tiene una grabación independiente, es decir, no es una que está superditada a un sistema privado. Sí. Es decir, creo que, es decir, en esto es lo que yo veo de que en el tema procesal, es decir, no se está ayornando o no está la voluntad de ayornar la cosa. Es como el tema de la oralidad que tenemos hoy en el sistema civil y comercial. Es decir, nos encontramos que se incorpora la oralidad al tema del proceso y nos encontramos de que, por ejemplo, ha llegado a mi conocimiento que en Rosario se generan listas de oficio paralelas a lo que dice el propio código y la propia ley, por ejemplo, 7547. Es decir, pueden incorporarse otro tipo de profesionales, los cuales no se encuentran habilitados. Entonces, realmente nos encontramos ante que se nos está avasallando, es decir, las incumbencias que tenemos profesionales. Incumbencias que son reservadas, porque están dentro de una ley nacional. No es de que hacer la subasta, ejercer como corredor, hacer las tasaciones de mercado, esas son realmente actividades profesionales universitarias hoy reservadas y exclusivas del martillero y corredor público. Y todo eso se está manipulando y que hoy, es decir, no sé si es problema de la presidencia de las cámaras, que son los que manejan, o de la propia Corte, de no ver de que acá lo primero que hay que defender son las incumbencias de cada uno de los profesionales, porque si no directamente vamos a desaparecer. Mire, Crola, eso no, la Corte no lo entiende. Muy lamentablemente, usted sabe que la oralidad en el fuero civil es, por supuesto, que inconstitucional, porque deriva de una acordada de la Corte Suprema de Justicia que ha derogado la ley procesal. La acordada, un acto administrativo, deroga un acto legislativo exclusivo de la legislatura, ¿no? Y eso nadie dice nada. Eso porque yo creo que el ministro Garabano, nunca suficientemente mal recordado, colonizó las cortes provinciales
y les impuso una suerte de plan de justicia 2020, que no sé cómo usó para venderlo, pero que las Cortes las compraron con alegría y despreocupación, ¿no? Oiga, eso que usted me está diciendo es parte de lo que nos está pasando. Lamentablemente es parte Bueno, de lo que nos pero está pasando. estamos hablando de los profesionales, no del sistema judicial, que son los Pero es que los funcionarios. profesionales no son los reconocidos como tales. Mire, yo creo que una de las carencias importantes de los últimos años es que no tenemos martilleros. No, y si han ido Los martilleros se destruyendo. van muriendo por efecto del tiempo. Quedan los viejos. Ya no hay más martilleros jóvenes, no hay sucesivas olas de martilleros que los suplenten a ustedes cuando ustedes dejen de trabajar. Por tanto, ahora los corredores van a ser los rematadores. No es propio, no es incumbencia propia. Entonces estamos haciendo desaparecer con el tiempo una profesión, que además era legislada, correcta, normalizada y que funcionaba bien. Sí, señor. Y estamos Y que hablando de además la y que además estaba 44-77. llena de gente de pro, gente que conocía lo suyo. Usted ha notado que ya no hay más martilleros, ya han notado, ¿no? Que no hay más martilleros. No, los martilleros desgraciadamente no entienden lo que hoy se vive realmente. Y los viejos martilleros, entre comillas, porque hoy somos todos martilleros y corredores públicos, es decir, están viendo de que cada vez se le va acabando. Yo creo que el peor problema son es decir, el tema de las listas. Las listas son realmente una justicia, pero desgraciadamente se manejan. El abogado pide el sorteo de un profesional y luego no lo notifica, es decir, o si lo notifica desaparece el expediente, o si no, le pide el adelanto y no se lo provee. Entonces, es decir, realmente terminamos litigando nosotros cuando lo que a nosotros nos corresponde es otra cosa, hacer una ejecución de sentencia, que es una cosa totalmente diferente. Yo le cuento, Crola, por qué fue todo eso. Mire, cuando los martilleros empezaron a ser cientos y luego miles, había una distinción entre ellos notable. El profesional que conocía su métier y otro que era un cartero o dependiente de comercio, que había rendido el famoso examen que se rendía más o menos en forma sencilla, y que salía a la calle a competir con usted. Entonces, cuando hubo tantos y había tan disímiles subastas que producían diversas cantidades de honorarios, alguien empezó a decir que la oportunidad de ser igual para todos. Y entonces, en lugar de elegir al mejor, se elegía por sorteo. Usted recordará que se hicieron bolilleros, el de los contadores, un bolillero de cristal, con 2000 boliches adentro, y van, juzgado por juzgado, van sacando la bolilla, y a algunos le toca la lotería, el que se sacó la quiebra de celulosa, se hizo millonario en 2 años, pero millonario en dólares y en serio. Igual le pasó al martillero, tenía un muy buen remate y un remate de morondanga. Cuando eso pasó, ocurrió, claro, echa la ley, echa la trampa. El martillero tonto, el que no podía trabajar, el que no sabía qué hacer, ocurrió un martillero de prestigio. Le delegaba el acto del martillo, de verdad, le delegaba toda la función, el que trabajaba era otro. Con lo cual se hizo una suerte de pool. Usted podía tener 7 u 8 martilleritos jóvenes, yo a 10 o 12, y de golpe, lo de siempre. Trabajaron los que tenían que trabajar. Pero se emputeció la profesión, mi amigo. Sí, señor. Sí, señor. Yo estuve en contra de eso. Yo presenté y hemos hecho reuniones y también hemos hecho, cuando se hizo la reforma de la ley y todo lo demás, de que no existiera más la delegación. Porque la delegación era en realidad una estafa a la profesión. Porque el que realmente trabajaba no cobraba por lo que estaba ejerciendo, y había otro que solamente por irse a anotar en una lista, luego si salía en la bolilla, le delegaba y se llevaba el 50%.
es decir, un 15. Entonces, yo de eso estuve en contra. Yo no estoy en contra de que se sorteen todas las causas. Yo estoy en contra de que se delegue. Entonces, ¿cómo puede ser que si uno agarra el padrón Permítame, de la Crolla, lista, yo no estoy a favor de que se sortee nada. Miren, los defensores deben actuar conforme a un saber específico. Yo no emitiría nunca un defensor por sorteo. ¿Sorteo entre quiénes? ¿Quiénes son los que son sorteables? ¿Cómo voy a poner yo en las manos de la vida de mi hija en un abogado que lo sorteó? ¿Usted se da cuenta que hemos llegado a instrumentar tonterías? No es serio lo que estamos diciendo. Habrá igualdad de armas profesional, pero no es razonable que en la calle un médico tenga 1000 pacientes y otro no los tenga. Y va a pasar con los martilleros. ¿Por qué hay que igualarlos judicialmente? ¿No habrá que rendir una suerte de examen para ver cuál es el ranking de martilleros? ¿No habrá que hacer, para ser martillero judicial, como hacen los ingleses, una cierta actuación de muchos años, una probidad, casa abierta, buen nombre, buen ejercicio profesional? acá hay que entender algo? Es decir, la igualdad ha existido y existe porque la posibilidad tiene que ser de todo, porque acá también, en un cierto momento, ¿qué sucedía? Eran martilleros del estudio tal y eran empleados de esos estudios y no eran profesionales independientes. Entonces, hemos vivido los varios extremos, tanto para un lado como para el otro. Esa también es parte de la realidad que se ha vivido. Es decir, posiblemente si hoy los jóvenes no entienden esto, pero esto ha existido. Entonces, ¿qué es lo que se ha buscado con el sorteo? Una equidad. Algo que para todos los que se inscriban en una lista Oiga, tengan la posibilidad. equidad entre los sorteables, pero no equidad, pero pero no equidad justamente, entre los propietarios de las cosas que se subastan. no, 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 Yo no, tengo no. un jarrón de dinastía Ming, una cosa que me lo remate un experto en dinastía Ming y otra cosa es el chiquilín de la esquina. No, no, Hay por eso tiene que ser, es decir, tiene que acá el que realmente actúa, pero esto se limpia muy fácilmente. Y hoy tenemos la posibilidad, ¿por qué? Porque hoy tienen que cada uno tener su correo electrónico. Entonces, ¿cómo hago yo para tener y manejar 10, 15, 30 correos electrónicos y que las notificaciones me lleguen y todo lo demás? Es decir, hay formas de que se puede, es decir, buscar de establecer de que la cosa sea cada vez más transparente. Es decir, la informática ha permitido muchas cosas y permite muchas cosas que de otra forma realmente, es decir, hoy se tapa. Es decir, ¿cómo puede ser de que las notificaciones vayan a un único domicilio legal que tenga 10, 15, 20 profesionales? Que ahí trabajan todos, bueno, hagan una inspección, el colegio, si efectivamente, porque yo tengo que tener oficina abierta al público. Eso me lo exige, no, es decir, no se lo exigirá el abogado, el estudio, pero a nosotros por ley tenemos que tener una oficina abierta al público. Entonces yo desde no puedo siempre, tener desde que eran rematadores. Sí, es verdad. de 1862, mejor dicho, 4 años antes, de 1858, cuando Vélez Sarsfield hizo el primer código que en realidad era un código civil y comercial, porque estaba lleno de obligaciones. Se tuvo que sacar todas las obligaciones para que quede solamente de comercio y hacer el código civil por el otro lado. Es decir, no, realmente el código nació como civil y comercial. Pero entonces, si nosotros teníamos y tenemos hoy esa obligación, entonces, ¿por qué no se puede determinar? ¿Por qué? Es decir, muchos de los que hoy están dentro de los colegios están actuando mal. Y de eso yo
siempre me opuse. Es decir, a veces es la propia, es decir, el propio contubernio que desgraciadamente nos lleva a que luego también nos critiquen y nos peguen. Ahora, en este tema hay una realidad. Acá ha habido y hay en los últimos 10 años una usurpación de la incumbencia del martillero y corredor público. Esto no hay ninguna cosa y hoy lo tenemos, porque hoy, y en esto usted se debe acordar de que una de las cosas que decían los corredores inmobiliarios era que ellos no eran auxiliares de justicia. Bueno, ahora se están inscribiendo en las listas. No lo hacen a través del colegio, pero sí a través de la mesa de entrada de la corte. ¿Y entonces cómo es el asunto? Así es. Pero aparte hay algo más grave, que estos señores tampoco tienen título, porque el título no existe. Entonces, nos encontramos que desde la corte se está haciendo la vista gorda a muchas cosas, desgraciadamente. Entonces, nosotros necesitamos, como profesionales que realmente somos, y que fuimos siempre, porque siempre cumplimos con todos los requisitos. Usted mismo lo dijo, desde 1953, con la 4477, se exigía el examen ante un tribunal de alzada. Recién a nivel nacional, en 1973, con el decreto ley 2266. Entonces, nosotros realmente en la provincia, en el país, fuimos adelantados. Siempre estuvimos buscando que realmente en la propia justicia, es decir, a la profesionalidad. Ahora, desgraciadamente, en los últimos 10 años realmente ha sido desastroso. Es decir, ha sido algo que realmente hoy nos preocupa. Es decir, como a usted le ha preocupado de no ver los sorteos, que no existan propaganda, también a nosotros nos preocupa porque directamente no se terminan ni siquiera de dar una vuelta de sorteo, es decir, en los últimos 3 años. En los últimos 3 años ha salido el 50% de los profesionales que se han anotado en la lista. Y esto no quiere decir de que los juicios no se terminan, que los juicios no tienen sentencia. ¿Usted está hablando de Santa Fe? ¿De Santa Fe está hablando? De Santa Fe, de Rosario, busque donde quiera. ¿Cuánta gente está anotada en la lista de Santa Fe y en la de Rosario, si lo sabe? Este año, pero el año pasado no llegaba a 180 la totalidad de los profesionales acá en Santa Fe. Y a su vez, con esto que usted puede inscribirse en cualquier parte de la jurisdicción, yo creo que no había más de 20 profesionales de Santa Fe que estaban inscritos en los tribunales de Rosario. Es decir, es muy poco. ¿Por qué? Porque a su vez también... Mire cómo se achicó la profesión. Justamente. Y le digo lo siguiente, y veamos la cantidad de edictos de subasta que había hace 8 años atrás y lo que hay ahora. Entonces, no es de que no se haga la ejecución de la sentencia, se utilizan otros medios. Y de última también, es decir, la justicia tendría que hacer y ver por qué no hay esas ejecuciones. Si se llegó, si se pagó y tampoco en el juicio aparece acreditado el pago ni nada por el estilo, ¿qué pasó? Porque esto es una de las cosas que... Este es otro problema, y usted perdona, ese es otro problema muy serio, ¿no? En los colegios de abogados está el reclamo porque no le hacen los aportes. Sí, eso se preocupó Luis Anunciada, que acaba de fallecer, presidente de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe. Hizo toda una movida para recuperar eso, ¿no? Y por supuesto no. Luis Anunciata,
Acá, ha fallecido hace muy pocos días el presidente jubilado de la Caja de Jubilaciones de Abogados de la Provincia de Santa Fe, ¿no? Que vio ese problema y lo estaba funcionando. Bueno, son problemas eternos en Santa Fe, son eternos, porque los intereses bastardos siempre son privilegiados, desgraciadamente, Clola. Siempre hay quien presta atención a alguna cosa que no debe hacerlo. Oiga, mi amigo, llevamos una hora charlando, casi una hora. Me pareció sumamente importante el tenor de la charla. Hemos recordado cosas, hemos dicho cosas interesantes, cosas fuertes. Se nos va el tiempo. Quiero darle a usted un minuto final para que me haga una reflexión a favor de los martilleros. De un mensaje de un viejo martillero a la gente que todavía sigue buceando en el camino tribunalicio. Lo escucho. Que hay que luchar porque si no, directamente la profesión va a desaparecer porque la van a querer sistematizar, la van a querer reemplazar por un programista a nivel de las subastas judiciales. Y por el otro lado es que las incumbencias que hoy tiene un profesional martillero y corredor, si no lo sabe defender, se la van a llevar y se la van a usurpar otras profesiones. Esto lo estamos viendo, por ejemplo, es decir, con profesionales de la arquitectura, de que se han apropiado de muchas de las incumbencias de otras profesiones. Se han querido hasta ser doctores en arquitectura, así que en derecho de bienes inmuebles. Así que no nos sorprendamos de que, es decir, el problema es que no solo hay que tener una ley como la tenemos, sino hay que saberla defender. Porque, es decir, en la justicia la ley no existe. Mi amigo, le mando un abrazo fuerte con todo mi agradecimiento por esta rica charla que me regaló hoy. No, gracias por invitarme. Hasta siempre y hasta pronto, Grola. Hasta siempre. Nos estamos viendo.